Hola a todos, bienvenidos al canal TubeRanking. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo coger cita previa en la sede electrónica de Dirección General de Tráfico de España. Empezamos. Lo primero, entramos en sede.dgt.gov.es y una vez estemos allí, iremos directamente a otros trámites, tal como veis aquí, y buscamos cita previa en jefaturas. Hagamos clic. Aquí nos muestra qué es lo que queremos hacer. Si queremos solicitar una cita previa, si queremos anularla o bien si queremos anular cita previa para canjes no comunitarios. Bien, en nuestro caso queremos coger una cita previa para hacer un trámite o una gestión. Aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestra oficina o nuestra ciudad. Por ejemplo, si probamos, vamos a probar este y luego aquí el trámite que queremos. Aquí paramos un segundito. Esto por si tenemos algún problema y tenemos que presentar o solicitar en oficina, aunque todo se está haciendo poco a poco, se está haciendo electrónicamente, pero en este caso es para oficina. Y luego, si queremos renovar el carnet de conducción de la Unión Europea, seleccionamos esta casilla y este es para canjes de permisos de conducción que son fuera de la Unión Europea, pero al mismo tiempo tienen acuerdos con España. En mi caso voy a seleccionar trámites en oficina y continuar. Bien, aquí tenemos un par de apartados en los que podemos solicitar cita. Por ejemplo, en este apartado de aquí de conductores y vehículos no podemos porque no hay cita previa en este momento. Y aquí solamente si queremos hacer la matriculación y todo lo que describe debajo, aquí en el área de sanciones también y todo lo que describe debajo, y aquí otros, si acaso queremos, por ejemplo, canal de presentación para colaboradores habituales, etc. Y ya está. Y una vez, por ejemplo, seleccionamos, por ejemplo, queremos hacer la matrícula o queremos matricular un vehículo. Continuamos. Aquí tenemos que rellenar nuestros datos. Aquí, tal como veis, aquí el NIE, nombre, apellido, correo electrónico, el primer apellido y el segundo apellido. El NIE, si acaso que haya representante legal. Otros datos, nuestro número de teléfono de contacto, número de expediente si lo tenemos y la matrícula o bien los últimos 6 dígitos del bastidor, que es el serie único del vehículo, sea cual sea. Y luego hagamos clic en solicitar. Y con esto ya llegamos al fin del vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad. Dale like, suscribirse. Nos vemos con otro nuevo vídeo, con otro tema nuevo. Hasta pronto.